Vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 12. Estamos trabajando ahí desde la semana pasada. Vámonos al versículo 12, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. ¿Lo leemos? Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, esto es interesante porque pueden sentarse, por favor. La Biblia habla que el pueblo de Israel eran los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Israel era la esposa del Señor. Israel era el primogénito del Señor, ¿verdad? Efraín. La Biblia dice que Israel era linaje escogido. Debía ser una nación santa. Era un pueblo adquirido por Dios. Era el pueblo del pacto del Señor. ¿Están ahí? Pero la Biblia también dice eso de nosotros como iglesia de Cristo, ¿sí o no? Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay una descripción que se dice de la iglesia cristiana que no se decía de Israel. ¿Ok? Todos los mismos atributos y títulos que se le da a Israel en el Antiguo Testamento, se le da a la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero hay uno que no se le da al Israel del Antiguo Testamento y solamente se le da a la iglesia cristiana. ¿Están ahí? El título que se le da a la iglesia que no tenía Israel es Cuerpo de Cristo. Ya se los había dicho, no digan que no. Les había enseñado que Israel tenía todos los títulos, pero nunca pasaron a ser un cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Ok? Hermanos, estamos siendo edificados en un solo cuerpo. Diga conmigo, un solo cuerpo. Un solo edificio, un solo templo. Poco a poco, en la medida en la que yo voy creciendo, el Señor va formando en mí la naturaleza para llegar a ser este templo donde habite la presencia del Señor. Yo no sé si usted quiere que la presencia del Señor vaya con usted donde quiera que usted ande, pero yo sí quiero que eso pase. Yo sí quiero que la presencia de Dios esté conmigo y sea real y me acompañe en todas mis decisiones y me acompañe en todos mis pasos y me acompañe en mi trabajo, me acompañe en mi colegio, me acompañe en mi universidad. Yo quiero que la presencia de Dios sea algo notorio en mí, sea algo que la gente pueda ver, que la gente pueda desear, ¿sí? Que la gente pueda decir, Él tiene algo diferente a todos los demás. Él tiene al Señor. Él tiene el favor del Señor. Pero para que eso lo llegue a pasar, necesito tener la presencia de Dios en mi vida. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo hacer para edificar un tabernáculo, un santuario donde la presencia de Dios pueda morar? Amén. Ahora estamos hablando específicamente de las tablas del tabernáculo. 48 tablas formaban el santuario. Eran tablas de madera de acacia y estaban cubiertas de oro. Y eso les habla, queridos hermanos, de que una tabla se unía con la otra y estaban unidas y pegadas en bases de plata, formando un templo, formando un lugar donde la presencia de Dios iba a morar. Ya lo hemos estudiado esto, estoy haciendo nada más un resumen de la semana pasada. Porque resulta ser que yo soy una tabla, que Alfredo es una tabla, que Jamie es una tabla y que la pastora es una tabla. Y todos somos tablas que estamos buscando formar un santuario donde la presencia de Dios va a morar y va a habitar. Amén. Así es que si yo quiero que la presencia de Dios esté en este lugar, esté en esta iglesia y esté en mi vida, lo primero que tengo que hacer es ser un santuario. Digan conmigo, ser un santuario. Ahora, para hacer un santuario, la tabla tenía que ser trabajada, lijada, pulida, tenía que ser cepillada, serruchada. Todo lo que duele tenía que ser arrancada de donde estaba. Quebrada muchas veces, ¿verdad? Para poder ser trabajados, el Señor nos tiene que mover de muchos lugares a veces.
El Señor nos tiene que sacar del lugar donde estamos acostumbrados a estar. El Señor nos tiene que estar sacando de relaciones que no nos edifican para nada. El Señor nos aparta de amistades que no sirven para nada. Solo les estoy diciendo que para que el Señor trabaje en nosotros, necesitamos ser tablas separadas. Y les he explicado que la palabra tablas en hebreo significa división, significa separación. Quiere decir que el santuario estaba compuesto por tablas y esas tablas representan una separación entre lo que estaba fuera y entre lo que estaba dentro del santuario. Amén. ¿Qué había dentro del santuario? El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto con la presencia del Señor. Quiere decir que las tablas, queridos hermanos, funcionaban o hacían un cerco de división entre el mundo exterior y lo santo que había dentro del santuario. Ahora, ¿qué función creen que tienen las tablas en esta iglesia? O sea, ustedes y yo. Debemos aprender a hacer una diferencia entre lo que hay en el mundo y lo que hay adentro. Si yo quiero que la presencia de Dios more en mí, lo primero que tengo que hacer es hacer una tabla que ponga una diferencia entre decir esto es del Señor y esto no es del Señor. En ser una tabla en decir esto es lo que está del tesoro de la presencia del Señor y esto es algo que no viene de la presencia del Señor. Y entonces yo empiezo a decidir. Y cuando decido, óigame, quiero que me pongan atención por favor. Y cuando decido por una relación que me edifica, más que por una relación que no me edifica, entonces mi tabla está siendo lijada. ¿Están ahí? Y cuando decido hacer algo que yo sé que le agrada al Señor y desecho lo que no le agrada al Señor, entonces mi tabla está siendo lijada. Estoy muriendo a mí mismo. Cuando yo decido escuchar música que yo sé que le agrada al Señor y dejar de lado la música del mundo que no le agrada al Señor, entonces yo estoy siendo lijado, trabajado. Estoy preparando un lugar donde la presencia del Señor pueda morar. ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Por qué el Señor no puso su presencia de modo que todos la pudieran ver? Porque hubieran muerto todos los de Israel. Porque la santidad del Señor no puede vivir en un lugar donde hay maldad, donde hay pecado, donde haya malicia, donde haya orgullo. Siempre les he dicho este ejemplo y les he dicho, acerquen un poco de un bloque de paja al sol y ¿qué creen que va a pasar? Pues ni siquiera va a llegar de cerca. Un día vi un video de esos científicos que mostraron una estrella acercándose al sol y el sol se traga a la estrella. La quema antes siquiera que la estrella se acerque. Ahora, para los que saben que una estrella no es ese puntito que vemos ahí arriba en el cielo así chiquito, sino que son inmensas bolas de gases, imagínense una bola de gas de ese tamaño acercándose al sol y el sol se la traga, la quema. No pretendamos acercarnos a la presencia del Señor o querer acercarnos con manos sucias delante del Señor, sino que a diario, como orábamos ahora en la mañana, vayamos a que el Señor limpie nuestras manos. ¿Qué representan nuestras manos? Nuestras acciones, nuestras obras, nuestro servicio. Vamos a que nos limpie a diario el Señor, todos los días, para podernos acercar. La Biblia dice, ¿quién entrará en su santuario para adorar? El de manos limpias y el de corazón puro. ¿Entienden? Ahora, eso no nos descalifica a nadie porque todos somos pecadores. Pero sí nos califica para poder ser lavados por su preciosa sangre todos los días. Amén. Entonces, las tablas funcionan para hacer una división entre lo exterior y lo interior, entre hacer una división entre lo que es del mundo y lo que no es del mundo. Así que pregunto yo, ¿quién quiere ser una tabla preparada para el Señor? ¿Quién quiere ser una tabla donde la presencia de Dios more, habite plenamente, completamente? Que donde quiera que yo vaya, yo sé que el Señor está conmigo. Que donde quiera lo que quiera que yo emprenda, el Señor lo va a prosperar en su voluntad porque Él está conmigo. Necesitamos ser tablas entonces. Tablas bien trabajadas. Tablas bien fijas. Párense firme en el mensaje. Párense firme en su decisión. Párense firme en la separación que tienen para el Señor. Párense firme en todo lo que han decidido por el Señor. Y entonces van a ser tablas firmes. Amén.
Ahora esas tablas también nos hablan de hermandad. Nos hablan de mi hermano. Vuelva a ver al hermano que está a la par suya, por favor. Esa es una tabla que el Señor ha puesto en esta iglesia. Solo digo que es una tabla que el Señor ha puesto en este lugar para que juntos podamos formar un santuario, un lugar donde el Señor pueda morar. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros por medio de todas las experiencias, por medio de todas las vivencias? Que muramos a nosotros mismos, que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Excelente. Entonces la hermandad, mi hermano aquí a la par y mi hermano aquí a la par, mi hermana, estamos juntos formando un santuario para el Señor. Ahora, pregunto, ¿donde hay división puede morar el Señor? Porque la naturaleza del Señor es unidad, dice. Y porque una casa dividida no prevalece. Excelentes respuestas. La verdad es que Dios no puede habitar donde haya división, porque Él es un Dios que habita en unidad. Unidad con el Hijo y unidad con el Espíritu Santo. ¿Sí? Por lo tanto, Dios no puede habitar ahí. Ahora, entonces, para efectos de que podamos reforzar la unidad de las tablas, ¿qué fue lo que el Señor puso? Barras. ¿Cuántas barras son? 5 barras. Ok, 4 visibles y 1 invisible. Y el número 5 significa la gracia. Y lo primero que entendemos es que la gracia debe cubrirnos como una hermandad. Debo entender que Fernando ha sido salvado por gracia y que entonces esa misma gracia que lo compró a él me compró a mí también. Debo entender que la misma sangre que compró a Jamie fue la misma sangre que me compró a mí. Debo entender que el mismo precio que fue pagado por Karina fue pagado por mí. Yo no valgo más que ella ni ella vale más que yo. Fuimos pagados por el mismo precio. Fuimos comprados por el mismo Señor. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia radica en cuánto yo amo al Señor. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, a quien más se le perdona, es quien más ama. ¿Lo ven? Entonces, es la misma gracia, es la misma misericordia y el mismo perdón para todos. La diferencia está en cómo yo lo recibo y cómo yo actúo contra eso. Amén. Entonces, lo primero que debe mantener unida la hermandad es la gracia. Entender que la gracia que el Señor me ha dado, también lo compró ella. Y por lo tanto, ella es coheredera de la gracia conmigo. Si yo la pisoteo a ella, ¿qué estoy pisoteando? El nombre que está en ella y la gracia que la compró a ella. Ahora eso es delicado. Porque si tuviéramos conciencia de eso, ¿creen que actuaríamos como actuamos? Debo entender que mi hermano fue comprado por el mismo precio que yo. Y por lo tanto él tiene la misma oportunidad que yo tengo delante del Señor. La primera barra que sostenía el santuario visible era la doctrina de los apóstoles. Y para eso nos vamos por favor a Hechos capítulo 2. Ahora, obviamente todo esto, hermanos, nos habla de lo que mantiene unida la hermandad. Si las tablas nos hablan de la hermandad, lo que la mantiene unida son estas barras, estas tablas. ¿Ok? Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. Vamos, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí tienen la primera barra. En la comunión unos con otros. Ahí tienen la segunda barra. En el partimiento del pan. Ahí tienen la tercera barra. Y en las oraciones. Ahí tienen 4 barras. Ahora, la iglesia primitiva, o la iglesia que fue fundada por Pedro y los apóstoles en Jerusalén, fue una iglesia que sufrió mucho padecimiento, mucha persecución. Sufrió mucha violencia. Los perseguían hasta matarlos, los encarcelaban, los azotaban y les decían que se fueran y que no hablaran del nombre de Jesús. Ahora esa iglesia, uno pensaría y dijera, es una iglesia que se va a quedar destruida porque le están metiendo duro.
le están haciendo mano fuerte. Entonces la gente pensaba que no iba a prosperar. Pero esta gente se mantenían unidas, digan conmigo unidas. Esta gente se mantenían firmes, se mantenían luchando, se mantenían peleando, se mantenían juntos. 4 cosas visibles que estaban en ellos y que hacían que la unidad se mantuviera firme. La primera es la doctrina de los apóstoles, la expliqué la semana pasada. Si alguien no vino la semana pasada, ahí está el audio en YouTube para que puedan oírlo. Consiste en arrepentimiento, bautismo y consiste en el mensaje de la cruz. Lo primero que nos va a mantener unidos como hermandad es vivir arrepintiéndonos delante del Señor. No podemos ser una iglesia que crezca sana y fuerte si no estamos arrepintiéndonos de nuestras faltas delante del Señor. Y les dije la semana pasada, tienen que tener cuidado en arrepentirse superficialmente. Busquen hasta el punto donde quebrantamos la ley del Señor y entonces entender que le fallamos al Señor e ir al Señor para que Él nos lave y nos perdone. Eso es arrepentimiento. De hecho, la palabra arrepentimiento en hebreo quiere decir volver al punto de partida. Volver al punto de partida. ¿Sí? En segundo lugar, lo que los mantenía unidos era que se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso les habla de que estaban poniendo en práctica lo que habían aprendido del Señor Jesús. En tercer lugar, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz me enseña a morir a mí mismo. El mensaje de la cruz me enseña a que si Alfredo cometió una falta contra mí, yo debo llevar eso al pie de la cruz y entregarlo y rendirlo y entender que el Señor Jesús murió ahí por mí a pesar que yo no lo merezco y que eso me va a enseñar a mí a perdonar a otros aunque no se lo merecen. Amén. Esa es la doctrina de la cruz. Ahora, en segundo lugar, la segunda barra es la barra de la comunión. Digan conmigo comunión. Esa era la segunda barra que mantenía unido todo el santuario que ellos habían hecho para que la presencia de Dios moraba. Ahora, pregunta, ¿creen ustedes que la presencia de Dios estaba con ellos, sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Pedro y Juan que venían del templo de orar, de la hora de la oración, y se encuentran con un hombre que estaba afuera de una puerta ahí en el templo? ¿Se acuerdan de eso? Y que el hombre le dijo, dame monedas. Y ellos le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Se levantó y se echó a andar. ¿Tenían la presencia de Dios o no? Por supuesto que sí. Hacían milagros donde quiera que se pararan. Pregunto, ¿Jesús sanó con su sombra? ¿Verdad que no? Pero Pedro sí sanó con la sombra. O sea que Pedro sí cumplió lo que Jesús había profetizado cuando le dijo, cosas mayores de las que yo he hecho, vosotros haréis. Porque Jesús tuvo que tocar o decir, pero Pedro solo pasaba y la gente era sanada a la par de él. Ahora, eso no significa que él es más que Jesús. Significa que el Señor se derramó tanto en él, que su presencia fue tan grande en él, que Pedro era una tabla tan bien preparada, tan bien lijada, tan bien trabajada, era una tabla tan firme, tan fija, que había permanecido en el lugar donde tenía que estar, que la presencia de Dios estaba en él todo el tiempo. Y agréguenle a eso, que predicaba la doctrina y que tenía comunión con nosotros. Ahora hablemos un poco de la comunión. ¿Qué es la comunión? A ver, para empezar, Mateo 18, por favor. ¿Están aprendiendo, hermanos? Tenía la tentación de irme rapidito y darles todas las barras ahora, pero no lo voy a hacer. 18. Versículo 19 y 20. ¿Lo tienen? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Qué hermosos versículos. Esto es tan sencillo como esto. Si yo aprendo a vivir en comunión, si yo aprendo a vivir en hermandad, si yo aprendo a hacer que la gracia, que la doctrina, que el arrepentimiento, que el mensaje de la cruz me haga estar con mi hermana, con mi hermano, entendiendo por qué estoy a la par de él, por qué estoy a la par de ella, créanme que el Señor va a morar y va a estar ahí. Mi interés, mi deseo esta mañana para decirles lo que les estoy diciendo es el siguiente. Yo quiero que el Señor more en este lugar, more en esta iglesia, que la presencia del Señor sea real y fuerte en este lugar, que donde quiera que nos paremos y donde quiera que haya alguien que diga es de casa de misericordia, la gente diga ahí está la presencia del Señor, ahí mora el Señor. Es una iglesia donde son hermanos, donde se entienden el principio de que Él no es más que otro, que Él no hace mejor las cosas que otro, que Él no es perfecto, que es imperfecto, pero que juntos están trabajando para crecer. Ese es el sueño de cualquier pastor. ¿Pero qué creen? Yo no lo puedo hacer, pero conozco a alguien que sí puede hacerlo. Y nuestra oración es que esta iglesia aprenda a amarse en hermandad, aprendan a estar unos con otros, aprendan a echarse el hombro cuando otros lo necesitan, aprendan a hacer comunidad, aprendan a vivir en comunión. Amén. Y para efectos de eso, antes de explicar este versículo, quiero decirles algo que he anotado aquí, miren. La hermandad consiste en compartir. Consiste en que mi deber es velar por los demás, es velar por mis otros hermanos. En lo que sea posible para mí, yo debo aprender a velar por otros. ¿Me están escuchando? En lo que sea posible para mí, yo tengo que velar en ayudar a otros. Ahora, estas son cosas, hermanos, que son básicas. No necesito explicarles el griego, del hebreo, del arameo, del paleohebreo, para que entiendan que mi deber como hermandad y como comunidad y como iglesia es aprender a ver las necesidades de otros. Yo nunca me voy a olvidar de una vez que yo estaba tocando el piano en la iglesia donde estábamos, donde yo estaba en mi adolescencia, y me acuerdo que yo empezaba a vivir solo. Me había venido de la casa de mis papás y estaba trabajando y estudiando. Entonces yo estaba tocando el piano. Y como estaba en un lugar alto, había un amigo mío ahí, un hermano en Cristo, que hasta ahora somos amigos y hermanos, vio mi zapato. Y no estaba roto pues de plano, pero ya casi. Y no me dijo nada. Yo solo me acuerdo que se me quedó viendo, y no dijo nada. Al final del servicio me dijo, ¿qué vas a hacer al mediodía? Nada, le dije yo, para mi casa o cualquier cosa. Te invito a almorzar, me dijo. Vamos. Y me llevó a almorzar. Y me acuerdo que fuimos a la Pizza Hut de la Multiplaza. Y entonces al final de comer me dijo, mira, acompáñame que necesito ir a comprar algo. Me dijo él. Entonces nos fuimos. Y estando en una zapatería, él agarró unos zapatos. Mira, ¿cómo crees que me quedan? Me dijo. Bien, le dije yo. Se te van a ver bien, que no sé qué. Viene y compra los zapatos, los paga, los mete en la caja. Entonces cuando íbamos saliendo de la tienda, me los da y me dijo, Tomás, son para vos. Yo me quedé, en primer lugar, uno siente pena. Pero si somos honestos, yo no tenía para comprarme unos zapatos como los que él me regaló. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué les quiero decir con eso? Que eso hizo que mi corazón se uniera con ellos, porque terminamos siendo tan buenos amigos, terminamos siendo tan hermanos que 20 años después casi nos vemos, nos encontramos, nos abrazamos, a veces le hablo por teléfono, a veces me habla por teléfono, nos escribimos, pero ese pequeño acto de simplemente perderle el amor a ese dinero que me regaló a mí, ¿me entienden? Hizo que nuestra comunión creciera. Ahora, de eso se trata esto. Se trata de ver una necesidad en alguien y en mis posibilidades ver cómo puedo ayudar a esa necesidad. Eso es comunión. Y para que entiendan eso, vean lo que Jesús dijo. Si 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Si se ponen de acuerdo.
Ahora, hermanos queridos, ¿por qué creen que el enemigo trata de dividir la iglesia? ¿Por qué creen que el enemigo trata de meter división entre hermanos? División entre dos que están de acuerdo. ¿Por qué creen que trata de meter malas ideas y tratar de quitar y dividir para conquistar que las personas no se pongan de acuerdo en su búsqueda del Señor? Porque Él conoce ese principio. Y porque Él sabe que si se logra meter y separar y dividir, nada pueden hacer juntos. Amén. La iglesia primitiva estaba tan segura de esto, y estaba tan llena del Señor, y estaba tan junta, y estaban tan amarrados, cubiertos por estas barras, que la comunión nunca faltó y nunca dejó que el enemigo metiera ninguna división ahí. Se los voy a decir así de claro. La murmuración es un problema serio, porque empieza a abrir una brecha. Sin mencionarles que dentro de poco quiero hablarles de eso, que son las 3 cosas que trae la murmuración. Ahora, la murmuración no solo tiene que ver con que yo vaya y le diga a Fernando algo de alguien más. La murmuración tiene que ver cuando yo empiezo a quejarme del Señor, y a quejarme de lo que el Señor está haciendo, o a quejarme de otras personas. ¿Sí? Pero la murmuración se detiene diciéndole las cosas a la persona correcta. Cuando vengan a ustedes a querer decir algo de alguien del trabajo, de la iglesia, de la casa, usted solo tiene que decir, mira, te invito a que vayamos y se lo digamos a esa persona. Y asunto arreglado. Jamás en la vida nadie más le va a volver a venir a decir a usted lo de otra persona. ¿Me escuchan? No hay muchos amenes, ¿verdad? Aplíquenlo en el trabajo. ¿No me creen? Mira, ya viste a la fulana, ya viste al fulano, al mengano, al jefe. Ya viste ese, mira, anda en esto, anda en lo otro. Mira, ¿sabes qué? Hagamos algo. Vamos a hablar con él. No le puedo decir eso. No, vamos a hablar con él. Y digámoselo. Preguntémosle. Y se acabó. Díganselo a las personas correctas. Nosotros siempre les hemos dicho, ¿tienen alguna queja con alguien de la iglesia? Vengan a decirnos a nosotros. No vayan con nadie más. ¿Quieren tener una iglesia sana? ¿Quieren tener una iglesia en comunión con el Señor? Digamos las cosas correctas a la persona correcta. Amén. Necesitamos esto para vivir como agrada al Señor. Amén. Y aplíquelo en el trabajo y me van a contar. Van a vivir más felices. Van a vivir sin estarse contaminando con nada ni nadie. Así es que el enemigo quiere venir y meter división donde puede. Porque sabe que donde mete división, pues ahí ya no muere el Señor. El Señor abandona cualquier lugar donde no hay unidad. Donde empieza a haber divisiones, pleitos, contiendas, el Señor no puede estar. No es su espíritu, no es su naturaleza, es contraria a Él. Se los voy a probar de esta forma. ¿Qué fue lo que Satanás hizo en el cielo? Sembrar semillas de división. Fue y dijo, no hombre, ¿y para qué lo están adorando a Él? Si yo puedo hacer mejor que Él, me puedo sentar en un trono como Él y me van a adorar a mí. Y le fue a decir a todos los ángeles que Él quiso, a sembrar división. Amén. Ahora vean esto, la palabra comunión es una palabra muy bonita. En griego significa koinonía. Koinonía. Ahora miren esto que anoté también por aquí. Hermanos, la hermandad también incluye saber que ustedes tienen libertad de sentarse con quien quieran en la iglesia. Si un día usted quiere invitar a un hermano que ve aquí porque lo quiere invitar a comer, invítelo a comer. Si un día quiere tener un detalle con alguien, ténganlo. Sean libres de hacerlo. ¿Me entienden? En esta iglesia nosotros no imponemos que nadie se siente con la otra persona. Si ustedes quieren reunirse un día con otro y vayan a comer pupusa, vayan. Hablen del Señor.
Hablen de lo que el Señor está haciendo en sus familias. Cuéntenle a otros lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Busquen tener tiempos de convivencia como familia, como hermanos, como amigos, de recreación, para que de esa forma aprendamos a ser sabios y a aprender a madurar y a ver que otras personas son distintas a mí. Y que no porque yo soy de una forma, todos tienen que ser de esa forma. Tener comunión es entender que Él es diferente a mí. Y que aún así podemos juntos hacer mucho por el Señor. ¿Sí? Tener comunión es cuando han tenido un detalle conmigo, dar gracias por ese detalle. ¿Sí? Aunque les traigan una cosita, pues, aunque les traigan una piedra pintada, aprendan a dar gracias por la piedra pintada. Aprendan a tener gratitud. Aprendamos a tener gratitud por los favores que nos han hecho gente de la iglesia. Les voy a enseñar algo que aprendí hace mucho tiempo. Cuando alguien le hace un favor a usted, usted puede devolver el favor que le hicieron, pero nunca puede devolver la ayuda que le dieron. Por lo tanto, usted siempre va a estar en deuda con alguien que le ayudó, aunque usted pague lo que le dieron. Usted va a tener una deuda por siempre y para siempre de un favor que le hicieron. Y esa deuda se paga con gratitud. ¿Estamos? Así es que si usted tiene a alguien que le ha hecho algún favor en la vida, nunca se le olvide. Tenga gratitud todo el tiempo. Tenga gratitud aunque sea por una llamada que le hicieron. Cualquier detalle que tengan con ustedes, aprendan a dar gracias. Aprendan a atesorarlo. Eso es comunión. Koinonía. Se las voy a definir, ¿ok? Listo, koinonía. Para los que anotan, la palabra strong es G2842. G2842. Koinonía quiere decir sociedad, participación, interacción, ayuda, compañerismo y tener comunión. ¿Sí? Ahora, vean esto. La palabra koinonía, con todas esas definiciones, se resume en una sola cosa. En una sola cosa. A ver si lo entienden así. ¿Qué tenemos en común todas las personas que viven dentro del Salvador? Que somos salvadoreños. ¿Sí? Que nos gustan las pupusas. Claro. ¿Qué tenemos en común los que venimos los domingos a Casa de Misericordia? Que amamos al Señor, que estamos buscando ser la esposa del Cordero, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos en común cuando juntos nos metemos a la alabanza? Que somos locos. Eso tenemos en común. Somos extravagantes. Ahora vean esto. Oigan esto. La palabra koinonía, ¿saben qué significa en resumidas cuentas? Tener todo en común. La palabra comunión, cuando dice tenían comunión, es koinonía, quiere decir que tenían todo en común. Tenían un mismo sentir, tenían un mismo espíritu, tenían una misma visión, tenían un mismo objetivo. Por eso no les importaba vender todo lo que tenían para dárselo a otros, porque sabían cuál era la misión que tenían. Ahora, tener comunión entonces significa tener todo en común. De ahí proviene esta famosa frase del comunismo. Proviene de común, tener en común. O sea, yo no tengo más que vos, todos podemos tener lo mismo. Ahora, por supuesto que esa palabra comunismo es algo que se deformó y que Satanás pervirtió con todo eso, ¿verdad? Pero tener comunión significa que, hermanos, debemos tener todo en común. Ahora, ¿qué mejor que tener en común
las maravillas y la misericordia del Señor para con otros. ¿Qué mejor para tener en común que la obra perfecta que el Señor está haciendo en nosotros? ¿Qué mejor para tener en común que entender que el Señor va a hacer un milagro en la vida de otros porque ya lo hizo conmigo? ¿Qué mejor que tener en común que decirle a alguien como Alfredo, por ejemplo: Alfredo, mira, yo sé que estás pasando una situación difícil, viejo, pero confía en el Señor lo hizo conmigo, el Señor lo puede hacer con vos. ¿Y sabes qué? Eso lo vamos a tener en común, que a los dos nos levantó el Señor, que a los dos nos perdonó el Señor. ¿Saben qué tenemos en común? Que hemos sido comprados, redimidos, conformados y llenos por el Espíritu. ¿Qué más que tener en común? Ahora, ¿para qué quiero arruinar esa comunión? ¿Para qué quiero arruinar eso que tengo en común con otros? Trayendo división, trayendo murmuración, trayendo pleitos. En mi trabajo no funciona para nada tener divisiones. Tenemos en común al Señor. La segunda barra de la comunión habla de que todas las cosas tienen que tener un mismo fin. Tenemos una visión, tenemos un objetivo, no tenemos por qué divagar ni perdernos en ese objetivo. ¿Saben qué tenemos en común? Que tenemos la preciosa sangre del Señor Jesús. ¿Saben qué tenemos en común? Que hemos sido llamados para llevar el mensaje de salvación a otros lados. ¿Saben qué tenemos en común? Que el Señor dijo que impondremos nuestras manos sobre los enfermos y iban a sanar. Eso tienen en común. Vayan y háganlo. Vayan y oren por otras personas. Amén. Y había escrito algo para decírselos. Miren, con eso voy a terminar. Era tan poderoso el vínculo que tenía la iglesia primitiva. Les voy a hablar de una persona que se llama San Lorenzo. Este señor Lorenzo, a causa de compartir el mensaje, fue quemado. Y cuenta la historia y la tradición de los mártires que mientras era quemado, murió cantando alabanzas. No gritó de dolor, gritó alabanzas al Señor. Otra persona fue Hawks. Este señor Hawks fue quemado también. Y la gente alrededor de él esperaba verlo arder y gritar y llorar de dolor. Pero cuando lo vieron estaba aplaudiendo dentro del fuego. Y eso es documentado, está en el libro de los mártires. Lo vieron aplaudiendo dentro del fuego y gritando porque no hay nadie como él. No hay nadie como él. Ahora, perdónenme, pero cuando yo hablo de eso necesito que tengamos un poco de gratitud por lo que esos hombres hicieron por el Señor. Porque si ellos no hubieran puesto su vida a cambio por llevar el mensaje, nosotros quizás nunca hubiéramos encontrado el camino. Y les digo eso, hermanos, para concluir por eso. Porque si ellos, viviendo este tipo de persecución, de angustia, de espada, pudieron aferrarse de estas barras, pudieron dejar que estas barras los rodearan, doctrina, arrepentimiento, comunión los unos con los otros, que estaban en adversidad, ¿cuánto más no podemos nosotros echar mano de esas barras? Aprender a vivir en comunión, que nuestra hermandad viva unida, junta, trabajando por una misma visión, trabajando por un mismo objetivo en el Señor. Piénsenlo, medítenlo, reflexionen en ello. Cerremos todas las puertas que puedan abrirse de alguna u otra forma para que quieran sembrar división en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Y aprendamos a vivir como tablas, separadas, diciendo: yo quiero que la presencia del Señor esté en mí y esté en esta iglesia, por lo tanto yo me voy a agarrar del Señor. Por lo tanto yo voy a saber que mis hermanos cometen errores, pero yo también los cometo. A saber que mi esposa comete errores, pero yo también cometo errores. Tengo que aprender a perdonar. Ya les he dicho, si les van a hablar de un mensaje, si les van a hablar de un evangelio que no se trate de perdonar a otros, corran, porque no es el mensaje de la cruz. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Segunda barra. Ya les dije, tenía la tentación de terminar ahora, pero no. Ahí lo vamos a dejar. Koinonía. Lo voy a dar hasta la otra semana, para que vengan.
¿Sí? Koinonia. Tener todo en común. Tener todo en común. Buscar, tener un objetivo en el Señor. Tener un llamado en el Señor. ¿Ok? Amén. Gracias, Señor Jesús, por un maravilloso día que hemos tenido en tu presencia, en tu casa, Señor. Te bendecimos, te amamos, te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que ahora nos bendigas a todos, Señor. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Por ellos, Señor, para que tú los guardes. Te agradezco por ellos, Señor. Padre, bendícelos donde quiera que anden, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a permanecer unidos en hermandad, Señor. A permanecer en comunión genuina, correcta, Señor. Verdadera delante de ti, Señor. A tener todas las cosas en común los unos con los otros, Señor. A tener una misma visión, a tener un mismo llamado, Señor. Llegar a ser la esposa del Cordero. Crecer en la estatura del varón perfecto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco infinitamente por ellos, Señor, que hoy han podido estar aquí, Señor. Por aquellos que no han podido venir, Señor, bendícelos donde quiera que estén, Señor. Y en el nombre de Jesús, llévanos con tu favor, llévanos con tu gracia, con tu misericordia a nuestras casas, Señor, que podamos descansar, que podamos tener un tiempo de recreación, un tiempo de convivio con nuestra familia, con amigos, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos encontrarte a ti en medio de todos nosotros, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, bendícenos a cada uno de nosotros. Guárdanos donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.